Buenos días, hermanos de la familia Manuel, nuevamente aquí con ustedes. Sabemos que ustedes están ahí en casita, contentos, esperando ese alimento espiritual. Y como no, acá nosotros también queriendo que Dios pueda usar nuestras vidas para que su bendita palabra poderosa pueda llegar a su hogar y pueda transformar cada vida que está ahí a través de esa pequeña pantalla. Y donde quiera que estés, sabemos que Dios va a tocar tu corazón con este devocional. Te damos la bienvenida y si conoces a alguien más por ahí, no dudes en poner, escribir ahí para que lo invites y él pueda también escuchar esta bendita palabra. Vamos a orar para dar inicio a este devocional. Señor, te damos gracias a ti, oh Dios, porque tú eres bueno, misericordioso, porque tú eres bondadoso, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado el regalo más precioso, Señor, que es la salvación. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz, porque tú, Señor, nos has dado, Señor, con ese sacrificio, Señor, el derecho, Señor, de llamarnos hijos tuyos, dice tu palabra. Y si somos hijos tuyos, Señor, es un regalo tan grande, Señor. Y sabemos que te tenemos a ti, Padre bendito, nuestro protector, nuestro cuidador, Señor. Gracias, Señor, por cada una de tus promesas. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, cada mañana tienes algo nuevo para nosotros. Y te pedimos, oh Dios, que tú te glorifiques a través de tu palabra y que tú puedas llegar, oh Dios, a cada una de las personas que están mirando esta transmisión, este pequeño, Señor, video, Padre Santo, que tú puedas llegar, oh Dios, porque para ti no hay límites, Padre Santo. Tu presencia se mueve con libertad, Señor, y llega, Señor, a cada corazón que esté sediento, hambriento de ti, a cada corazón, Señor, que esté esperando una palabra tuya, a cada corazón, Señor, que tal vez se siente confundido, que se siente de repente atribulado, Señor, que tiene un momento difícil, que tiene una prueba, pero, Señor, tu palabra llega con poder, dice, Señor, para hacer lo que tú quieres que haga, oh Dios. Toca las mentes y los corazones y glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en esas familias, en esos hogares, en cada miembro, Señor, de esas familias que están viendo esta transmisión, de cada persona nueva que de repente por primera vez está viendo este mensaje, se está conectando, Señor. Tú tienes grandes propósitos, Padre Santo. Y desde ya, oh Dios, te damos la gloria y la honra en el bendito y nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Dios bendiga la vida de cada uno de las personas que están ahí conectándose, que están entrando a la página. Y en esta mañana, ¿qué les parece si empezamos este pequeño devocional? Y para eso vamos a ir rápidamente al libro de Marcos, capítulo 10, versículo 46. Y vamos a hablar un poco sobre un hombre en el Nuevo Testamento llamado Bartimeo y su experiencia con el Señor Jesús. Vamos a hablar también un poquito sobre lo que es el servicio, lo que el Señor Jesús habló sobre el servicio y enseñó sobre el servicio. Amén. Están ahí, Marcos 10, 46. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta mañana, Señor. Sé tú guiando cada palabra, Señor. Sé tú guiando esta pequeña enseñanza, este pequeño devocional, Señor. Y sé tú abriendo la mente y el corazón de tus hijos ahí, Señor, los que están oyendo, los que están escuchando, los que están entendiendo, Señor, tu palabra, los que se han reunido en esta mañana, Señor, para darse un tiempo a oír tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Al oír que era Jesús Nazareno, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando la capa,
y levantándose, vino a Jesús, y Jesús le preguntó: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Amén. Para poder comprender un poco más estos breves textos, del libro de Marcos capítulo 10, vamos a poder ir un poquito más al contexto, qué es lo que está pasando. En el capítulo 10 vemos que el Señor Jesús, en primer lugar, empieza a hablar sobre el divorcio, empieza a enseñar sobre el divorcio. Más adelante habla sobre la bendición, que son los niños. Luego habla sobre luego anuncia su muerte, que está por venir. Y finalmente, en el versículo 35, encontramos que dos de sus discípulos, Juan y Santiago, vienen conversando por el camino y hablando sobre quién podrá ocupar, cuál de ellos podrá ocupar el lugar más cercano o una posición más alta en el reino de Dios. Y para no hacer muy largo y muy extenso la historia, vamos a ir al versículo 42 para poder comprender los siguientes versículos. Pero Jesús, llamándolo, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será el siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por otros. Qué interesante que el Señor Jesús no solamente enseñaba con palabras, sino que Él también enseñaba en la práctica, lo enseñaba con hechos. El Señor Jesús tenía una enseñanza integral. Él no solamente predicaba, sino también sanaba, curaba, echaba fuera demonios, levantaba muertos, sanaba paralíticos. Y en esta ocasión, Él viene hablándoles sobre la diferencia que hay en el reino de Dios y en este reino, en este mundo, cómo se gobierna en este mundo. Acá en este mundo dice que se gobierna los que tienen más autoridad, los que tienen poder, ejercen poder sobre la gente y los subyugan para que sirvan. Sin embargo, allá en el reino de los cielos, el Señor explica que el que quiera ser mayor, el que quiera ser grande en el reino de Dios, debe hacerse servidor de todos. Y justamente la palabra servir viene del griego diaconeo, que quiere decir atender, ayudar, cuidar o aliviar la necesidad de alguien. Qué interesante, aliviar la necesidad de alguien. Y justamente en esta conversación que tiene el Señor Jesús, Él entra, dice la Biblia en el versículo 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, qué interesante, porque siempre que la Biblia nos da datos o repite una palabra es por algo. Y hay una razón por la cual el libro de Marcos y Mateo afirman que Jesús salió de Jericó. Sin embargo, Lucas afirma que acercándose Jesús a Jericó. Los evangelistas, tanto Marcos como Mateo, aseguran que el Señor Jesús se acercaba a Jericó. Sin embargo, el evangelista Lucas o el médico Lucas afirma de que Jesús, saliendo de Jericó, en el libro de Lucas 18:35, y acá para muchos hay aparentes contradicciones, porque uno afirma que Jesús entraba a Jericó y Lucas afirma que Jesús salía de Jericó, pero no hay contradicciones. Lo que pasa que el evangelista Marcos está explicando sobre, existían dos ciudades en aquel entonces que se llamaban Jericó. Una era la Jericó antigua, la que Josué derribó en el Antiguo Testamento, que se encontraba aproximadamente a unos kilómetros de la nueva Jericó que había levantado Herodes el Grande en el Nuevo Testamento. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús con los discípulos iban hacia Jericó? Recordemos que capítulos
posteriores, capítulos 12, 13, encontramos que el Señor Jesús está yendo hacia Jerusalén, porque recordemos que en Jerusalén se celebraba la Pascua, y es por eso que en el capítulo 10, del versículo 32, Él está anunciando su muerte, Él está anunciando lo que está por venir a su vida. Entonces, dice el versículo 46, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, sus discípulos y una gran multitud. Qué importante o qué interesante y qué fascinante es ver que a nuestro Señor Jesús siempre lo rodeó multitudes. Siempre. Usted cuando encuentra todos los relatos de los milagros del Señor Jesús en la tierra, usted va a encontrar que siempre la multitud lo seguía. Y es que la Biblia dice que, ¿sabe por qué lo seguían al Señor Jesús? Muchos dirán que era por los milagros, pero la Biblia dice que la gente se quedaba cautivada porque cuando Él enseñaba, dice la Biblia que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Eso es algo muy importante porque esa es una guía para nosotros como ministros, como servidores del Señor, como servidores del reino de Dios, de cómo debemos hacer las cosas. Debemos hacer las cosas como para Dios y no como para los hombres. Amén. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, y ahí quiero parar porque quiero explicar un poco qué significa la palabra Bartimeo. Bartimeo, en primer lugar, significa, la palabra bar, significa del arameo hijo, viene de la palabra o de la raíz aramea hijo, y timeo viene de la palabra griega honrar. Y si juntamos esta palabra, Bartimeo, significa hijo de honra. Y es interesante porque su nombre no tiene mucha coherencia con su vida. Este hombre llamado Bartimeo, que significaba hijo de honra, su vida personal, su vida social, no era tan acorde con su nombre, con el significado de su nombre. Y acordémonos, hermanos, que en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, los nombres tienen mucha relación con el carácter de la persona. Amén. Entonces dice, y una gran multitud, Bartimeo el ciego, y eso es lo primero que hay que resaltar. Bartimeo era un hombre ciego. Era un ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Dice que esta parte que se llama el camino era un lugar por donde pasaba toda la multitud. Y dice que la parte que era del camino era a los alrededores del camino, de donde la gente iba hacia Jerusalén a adorar. Y en todo ese alrededor, los mendigos estaban tirados ahí pidiendo limosna porque ellos vivían, su sustento de ellos era obtener una pequeña ofrenda de las personas que pasaban. Y dice la Biblia que cuando este ciego Bartimeo, al oír que Jesús Nazareno comenzó a gritar, al oír que era Jesús el que pasaba, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Qué interesante que este hombre, a pesar de que era ciego, a pesar de que no podía ver, yo no sé cuántos años o cuánto tiempo él estuvo ciego, la Biblia no lo dice exactamente, pero lo que sí dice es que este hombre ciego, a pesar de que no podía ver, al oír de que era Jesús Nazareno el que estaba pasando, empezó a gritar. Y lo que llama mucho la atención no es tanto que grite, sino que él empezó a gritar, empezó a gritar, hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabemos que hijo de David, al gritar hijo de David, él estaba reconociendo a Jesús como el Mesías prometido en Isaías 9:7. Él lo estaba reconociendo a Jesús como el hijo de la promesa. Él lo estaba reconociendo como el Mesías, el libertador del pueblo de Israel, el que iba a venir a libertar al pueblo. Y es interesante porque hay muchas personas que tienen oídos, que tienen vista y no pueden ver.
y no pueden oír. Es muy interesante. Sin embargo, este hombre, en la condición que se encontraba, este hombre llamado Bartimeo, que su nombre significa hijo de honra, lo cual no tenía mucha coherencia con su vida, podía reconocer al Señor Jesús como el Mesías. Ahora, hablando un poco del contexto en el cual él se encuentra, déjenme contarle que si Jesús andaba hacia Jerusalén, si Jesús estaba yendo hacia Jerusalén, pasando por Jericó, quiere decir que en esta ciudad de Jerusalén, o en Jericó, donde él estaba pasando, había muchos publicanos, muchos fariseos, muchos escribas, estaban los celotes, estaban todas las sectas que en aquel entonces se ejercían en aquel entonces, ¿no? que estaban en la sociedad. Y creo que ese clamor de ese hombre llamado Bartimeo llamó mucho la atención de esos hombres, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos. Llamó mucho la atención. ¿Sabe por qué? Porque dice que al instante, luego que él empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La semana pasada hablamos sobre qué significaba esta palabra misericordia. Y esta palabra misericordia es una palabra compuesta que viene de la palabra latina miser. Miser viene de la palabra latina miserable o desdichado. Y la palabra cordia o cardio viene del griego corazón, que quiere decir acercar a un desdichado, un miserable al corazón. Lo que estaba diciendo Bartimeo, lo que Bartimeo estaba clamando al Señor Jesús es: yo soy un desdichado, soy un miserable, acércame a tu corazón. Eso es lo que estaba diciendo en pocas palabras Bartimeo. Y obviamente pues este clamor, este reconocimiento de este hombre hacia Jesús como el Mesías, como el Hijo de David, como la promesa de Dios, causó revuelo, causó oposición, a tal punto que el versículo siguiente dice: entonces, y muchos, versículo 48, y muchos lo reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más. Y acá hay una pequeña enseñanza, hermanos. Acá hay una pequeña enseñanza. Siempre que nosotros nos acercamos a Dios, siempre que una persona se acerca a Dios, siempre que una persona decide acercarse a Dios, toma la decisión de acercarse a Dios, de clamar a Dios, siempre va a haber oposición. Y la oposición a veces empieza por la casa, la oposición empieza por la familia muchas veces. Yo no sé usted, pero en los años de creyente que tengo, en los pocos años de creyente que tengo, he entendido que el acercarnos a Dios muchas veces va a traer oposición, en todo sentido. Acercarnos a Dios siempre va a traer oposición. ¿Y sabe por qué, hermano? Hermana, ¿sabe por qué? Porque el enemigo no quiere que nosotros nos acerquemos a Dios. Pero la Biblia dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Entonces dice: y comenzó a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callara, pero él clamaba mucho más. Mientras más lo callaban, más alzaba su voz. Y eso es lo que debemos hacer. Mientras más se opongan, más debemos clamar al Señor Jesús. Hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Entonces Jesús, descendiendo, mandó a llamarlo. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate y te llama. Que te llama. ¿Sabe qué, hermano? Cuando el Señor Jesús llama a alguien, siempre sucede algo. En todas las historias del Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando usted encuentra que el Señor Jesús pone la mirada en alguien, o el Señor Jesús llama a alguien, siempre algo acontece, siempre algo sucede. Y es que, hermano, Dios al que llama, capacita. Dios al que llama al ministerio, prepara. No es el hombre el que llama a servir a Dios, sino es Dios el que lo llama a servir. Amén. En esta ocasión, el Señor Jesús está llamándolo a Bartimeo, lo está llamando a que venga a su presencia. Y dice el versículo siguiente, en el versículo 50, él entonces,
arrojando su capa. Y ahora quiero parar acá un poco porque ¿sabe qué importancia tenía la capa en el Nuevo Testamento, en el contexto del Nuevo Testamento para los ciegos? Para darle un ejemplo, solamente era como quitarle las redes a un pescador. Era como quitarle un puesto a un recaudador de impuestos. ¿Me entiende? Para un ciego era de suma importancia su capa, porque cuando ellos pedían la limosna se sentaban y colocaban la capa delante de ellos y alzaban las manos y el dinero le caía en la capa, y la capa no solamente servía para eso, sino también para su abrigo como mendigo, porque no tenían recursos, ellos vivían de las ofrendas, de las caridades de la gente. Cuando la ley en Levítico, en el libro de Levítico, de Deuteronomio, decía que los ciegos, las viudas, los extranjeros y las personas con algún impedimento debían ser sostenidas por el pueblo de Dios. Sin embargo, en este contexto en el cual estamos viendo, el Señor Jesús le está dando no solamente una lección a sus discípulos de cómo se sirve, sino también les está abriendo los ojos a los fariseos, a los saduceos, a los herodianos y a todos los que están ahí andando y siguiéndolo a Él. Algo que el pueblo había dejado de hacer, la misericordia. Qué interesante es que no dejar de hacer misericordia. Qué interesante es ser sensibles ante la necesidad de la gente. Y sabe que, hermano, los ciegos en el contexto del Nuevo Testamento eran discriminados porque eran considerados que estaban bajo maldición de Dios. Sin embargo, cuando el Señor Jesús entra en escena y habla con este hombre y lo llama a este hombre y lo sana a este hombre, Él está rompiendo esos paradigmas, Él está rompiendo tradiciones, Él está quebrantando ese pensamiento, esas fortalezas levantadas en las mentes. Y hoy, hermanos, en este tiempo el Señor también quiere romper esas fortalezas. ¿Sabe qué, hermano? Es fácil servir a alguien que sabes que te puede devolver lo que tú le prestas, lo que tú le das. Pero qué difícil es servir a alguien que tú sabes que no te va a devolver nada. Y eso es lo que el Señor Jesús hizo. Ayudó, levantó a alguien, restauró a alguien que él sabía que no le podía ofrecer nada. ¿Se da cuenta? Hoy en la sociedad los favores se hacen con quien yo sé que me puede devolver el favor. Pero el Señor está llamando a la iglesia en este tiempo a que la iglesia salga a servir a aquellos que no pueden devolver el mismo favor porque no tienen cómo hacerlo. Ese es el mensaje que Dios quiere que nosotros llevemos, que nosotros tengamos en nuestro corazón, que ayudemos a aquellas personas que no pueden ayudarnos, que no pueden devolvernos ese favor. Amén. Amén. Y entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús y Jesús le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y esta pregunta es una pregunta que creo que cada vez que nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios nos la pregunta en el corazón. ¿Qué quieres que haga por ti? Y no es que Dios no sepa lo que necesitamos o lo que queremos. Simplemente que Dios quiere escuchar lo que hay en nuestro corazón. Dice la Biblia que antes que las palabras salgan de nuestros labios, Él ya las conoce. Él ya conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos. Aún lo que creemos que nadie conoce, Dios lo conoce, porque para Él no hay nada oculto, dice la palabra del Señor. Sin embargo, el Señor Jesús le dijo a este hombre llamado Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Y sabe qué le dijo este hombre? Quiero recobrar la vista. Cierra sus ojos por un momento, por un minuto. Cierra sus ojos. Imagínese la vida de este hombre con los ojos cerrados durante muchos años. No sé cuántos, 10, 15, 20 años. ¿Se imagina? Una vida de oscuridad, guiado por otros, llevado por otros, reprimido por la sociedad, de alguna forma separado de la sociedad, discriminado, considerado una maldición delante de Dios, ante los hombres de aquel entonces. Sin embargo, el Señor Jesús viene y en medio de esa vida de oscuridad,
viene a traer luz, viene a traer esperanza. Y eso es lo que el Señor Jesús quiere hacer en esta mañana. Quiere abrirnos los ojos espirituales, quiere abrir nuestro entendimiento, nuestro discernimiento para poder escucharlo, para poder entender su voluntad, para poder comprender los planes, el propósito por el cual Dios nos ha creado. Y es que el propósito del hombre no es simplemente tener dinero o tener propiedades y tener casas. El propósito del hombre va mucho más allá. Porque la Biblia dice claramente que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios. Amén. Y entonces este hombre llamado Bartimeo le dijo, el ciego le dijo, maestro. ¿Sabe qué significa maestro? Significa Raboni. Lo reconoció como el Mesías, como el maestro. Y le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. En el arameo esta palabra salvado se traduce como sanado. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo es que la fe de este hombre produce salvación o sanidad en su vida? Y es que la pregunta, ¿en quién has puesto tú tu fe? ¿En quién hemos puesto nuestra fe? ¿En quién estamos colocando nuestra fe? Muchas veces hemos pedido, nos hemos acercado a Dios, pero hemos puesto nuestra fe en nuestras capacidades, en nuestro intelecto, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia. Pero realmente este hombre, tan solo con haber oído de él, pudo reconocer, pudo discernir que este hombre que pasaba no era cualquier hombre, era el Mesías prometido, era el rey de Israel el que estaba pasando. Y es por eso que él tuvo ese atrevimiento de acercarse, clamar, dejar ese lugar de pobreza, dejar esa condición que lo tenía por años acondicionado a una vida de tristeza, de pobreza. Y de repente tú en esta mañana estás acondicionado, habituado a una vida de pobreza, de amargura, de resentimiento, de odio, de venganza. Pero déjame decirte que solamente un acercamiento al Señor Jesús puede cambiar tu vida. Solamente un acercamiento, una experiencia personal con Cristo Jesús puede abrir los ojos del entendimiento y puedes empezar a ver. La Biblia dice, bienaventurados aquellos que tienen oídos y que oyen, que tienen ojos y pueden ver. El que tiene oído, dice la Biblia, oiga lo que dice el Señor. Amén. Entonces en esta mañana el Señor nos está hablando, nos está diciendo que Él es el único que puede quitarnos toda ceguera espiritual. Él es el único que puede quitarnos todo sentimiento de culpa, toda dolencia, toda enfermedad. Y al instante, dice, recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. ¿Sabe qué me interesa bastante o qué me parece fascinante de esta enseñanza, de esta lectura? Que Marcos dice, al instante recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Pero Lucas, en el capítulo 18, 43, dice, al instante recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. ¿Sabe qué interesante es recibir algo de Dios y ser agradecido? Qué interesante y qué bonito es recibir algo de Dios y ser agradecido. ¿Y sabe cuál es la mejor manera de ser agradecido con Dios? Servirle. Servirle. Porque por causa de la alabanza, de la exaltación que Bartimeo empezó a hacer a Jesús, dice que la gente empezó a dar alabanzas a Dios. Y eso enseña una cosa, que la vida de nosotros debe ser motivo para otras personas, para que ellos den alabanzas a Dios, para que ellos glorifiquen a Dios por el testimonio que nosotros brindamos como hijos de Dios. Qué importante es el servicio y sobre todo servir a aquellas personas
que sabemos que no nos pueden devolver con el mismo favor. Hoy en esta mañana el Señor Jesús está hablando fuertemente al corazón de su pueblo, porque el Señor dice: yo no quiero sacrificios, quiero obediencia. Y es lo que Dios pide de su pueblo, obediencia, tener misericordia, dice. Así que, hermanos, yo espero que en esta mañana les haya parecido, les haya agradado y que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes esta pequeña enseñanza que la hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de ustedes que están aquí acercándose, viendo la transmisión en vivo. ¿Qué les parece si oramos por aquellos Bartimeos que nos están mirando, aquellas Bartimeas que están ahí delante del televisor, del celular, de la laptop, escuchando esta pequeña predicación sobre este hombre llamado Bartimeo? Qué interesante el nombre Bartimeo, que significa hijo de honra. Y realmente al final el Señor Jesús le dio el lugar que él tenía. Él era descendiente de los hijos de Israel, descendiente de los hijos de Abraham, porque tenía fe, tenía la fe de Abraham, era descendiente de hijo de Abraham y por lo tanto es un hijo de honra. Y esa fue la razón, una de las razones por la cual el Señor Jesús lo sanó. Y hoy en esta mañana el Señor Jesús también quiere sanar tu alma, quiere sanar tu vida. Y si tú has entrado a esta transmisión por primera vez, déjame decirte que el Señor Jesús no es religión, que el Señor Jesús va mucho más allá de conceptos, mucho más allá de palabras. El Señor Jesús es vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Y la Biblia dice que Él es el único camino al Padre. No hay otro camino. Si usted está andando por un camino que no es el camino con el Señor Jesús, déjeme decirle que el verdadero camino se llama Jesucristo. Él es el camino a la vida eterna. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo, bendito Dios. Gracias por las personas que se han reunido en esta mañana, Señor, para poder escuchar esta disertación, Padre, de tu palabra, bendito Dios. Señor, te pedimos por aquellas personas que tienen alguna enfermedad en su cuerpo, en su cabeza, en su espalda, Señor, en sus brazos. En el nombre de Jesús, Señor, imparte tu sanidad, Señor, así como lo hiciste con Bartimeo, Señor, sé que lo estás haciendo con aquellas personas, Señor, que están con un dolor físico, Señor, aquellas personas que tienen opresión, aquellas personas que tienen dolencias físicas, espirituales, Señor, en el nombre de Jesús trae liberación, Señor, quita la venda de los ojos, bendito Dios. A ti, Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor, en esta mañana, bendito Dios. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Bendice la vida de mis hermanos que están ahí a través de esta transmisión, bendito Dios. Bendice la vida de aquellos que han tomado esta palabra para su vida, Señor. Aquellos que tienen la fe de Abraham, Señor. Aquellos que tienen esta fe como la tuvo este hombre llamado Bartimeo, Señor, y que se atrevió a clamar y que entienden, Señor, que en medio del clamor siempre va a haber oposición. Pero en medio de la oposición, Señor, siempre va a estar el Señor Jesús para concedernos los anhelos más preciados de nuestro corazón, bendito Dios. Gracias te damos una vez más, Señor, y a ti te damos la gloria, la honra y la alabanza, bendito Dios. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Hasta luego, hermano. Gracias, Dios les bendiga. Dios les